La grosa del día de hoy es Violet Giso. Sus padres habían estado entre los inmigrantes irlandeses que habían llegado a Argentina a finales del siglo XIX y ella nació el 2 de octubre de 1887 en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde su papá trabajaba como pastor de ovejas. Fue la mayor de 6 hermanos y se podría decir, espíritu de luchadora se puso a prueba muy joven cuando contrajo tuberculosis y los médicos le dieron 3 meses de vida. Lo que no sabían era que no solo iba a sobrevivir esa enfermedad, sino a 3 catástrofes sobre un barco. Cuando a ella, a sus hermanos y a su padre le diagnosticaron tuberculosis, su familia entera se mudó a la provincia de Mendoza y sobre la cordillera de los Andes para que el clima los ayudara a sanar. Sin embargo, ella fue la única que sobrevivió y algunos de sus hermanos que no se habían enfermado, y luego sería conocida por otras historias de su vida como Miss Inundible. Y es que no solo la tuberculosis, sino que esta mujer sobrevivió a 3 naufragios durante toda su vida. El del Titanic, que todos conocemos la historia, el de Britannic y el del Olympic. Se podría decir que la historia de su vida es como un reflejo de la supervivencia y también un relato de las clases trabajadoras de Occidente a comienzos del siglo XX. Respecto al primer naufragio, en 1908 trabajaba en el barco Orionco y la compañía naviera de pasajeros más poderosa de Inglaterra de esa época comenzó a enviar a sus empleados a trabajar a otros barcos y allí fue transferida al Olympic, y trabajando allí el 20 de septiembre de 1911 el barco tuvo un accidente en el que colisionó contra un buque de guerra en las costas de Inglaterra, y este es el primer naufragio al que sobrevivió, que si bien no tuvo consecuencias graves y el barco pudo regresar al puerto, hubo muchísimos heridos. El segundo naufragio de Violet fue cuando se unió al equipo del Titanic en 1912. Ella tenía solo 24 años y, de acuerdo a su diario íntimo, que después fue publicado, ella aceptó el trabajo por la presión de su familia. El Titanic impactó contra un iceberg, eso ya se sabe, es de conocimiento público, y la conclusión fue el hundimiento del barco y la muerte de más de 1.500 personas. En ese momento ella ya trabajaba era tanto enfermera del barco como camarera, y al momento del hundimiento se encontraba durmiendo, pero conocemos, gracias al diario, el relato de la historia de ese día que dice: me ordenaron que subiera a cubierta, los pasajeros paseaban tranquilos, las otras camareras y yo miramos cómo las mujeres se aferraban a sus maridos antes de que las metieran en los botes salvavidas con sus hijos. Un oficial nos ordenó abordar el bote número 16 para demostrarle a las mujeres que era seguro. Y gracias a eso se salvó, y también en el diario cuenta que antes de que el bote partiera, un oficial lanzó a Violet un bebé que estaba solo en la cubierta, y que ella pasó 8 horas en aquel bote lleno de gente tratando de que el bebé sobreviviera con su calor, y fueron finalmente rescatados horas más tarde. Después de eso, como si ya fuera poco esos 2 naufragios, sobrevivió a un tercero a finales de julio de 1914, o sea, 2 años después del otro. Se inició la Primera Guerra Mundial y el Reino Unido movilizó sus recursos, como la puesta en marcha del transatlántico Britannic, y Violet formaba parte de la tripulación de ese barco, pero ya en ese momento no como camarera, sino como enfermera de la Cruz Roja. El 21 de noviembre de 1916, cuando el transatlántico navegaba, sufrió una gran explosión al toparse con una mina, y esto ocasionó la explosión interior del barco, que se hundió en 55 minutos, lo que dejó alrededor de 50 muertos. De repente oímos un ruido ensordecedor, todo el salón se levantó, me trajo recuerdos no muy distantes de la noche trágica del Titanic, eso indicaba Violeta en su diario, y ella no
Cuenta que no volvió a trabajar en alta mar después de estos 3 naufragios hasta sus 61 años, pero en esa época, a los 61 años, solo volvió a trabajar 2 años y se retiró y falleció con 84 años de una insuficiencia cardíaca cuando ya era nombrada como Miss Inundible.